Todo bien. Espera, está cargando. Buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Town Hall de la Cama. El día de hoy traemos cosas importantes, información maravillosa y sobre todo educación de la mano de Broda Adquisitivo. Entonces, por favor, Lucas, regálame las slides. Voy. ¿Ahí las ven? Ahí está, perfecto. Uno, Town Hall de la Cama Community. Espérame un segundito porque tengo que mandarles el link. Ok. Jaime, ¿me Déjame. haces un favor o Mauro, ¿pueden mandar eso por los grupos? Ahí lo mandé el YouTube. Lo estoy compartiendo por eso. ¿Está en el chat? Estamos. Sí, lo mando por el chat. Estamos solucionando problemas técnicos, pero ya pronto seguiremos con la presentación de este Vamos. Town Hall. Estamos por encima, casi ya en los 60 Town Hall. Siguiente, Luqui, gracias. Bueno, ¿quién se anima hoy? Dámosle a Brodax, que es nuestro invitado de honor, que por favor lea un trozo, este pequeño trozo del manifiesto de Cardano Latam. Claro que sí. Venga, vamos a ello. Pues bueno, el manifiesto de Cardano LATAM, el propósito en sí es una comunidad, bueno, una alianza descentralizada que inspira y empodera a individuos, organizaciones, iniciativas y gobiernos con intereses o con interés más bien dentro de América Latina, ¿no? A colaborar para expandir la adopción de Cardano, muy importante, y facilitar su impacto real desde la región hacia el mundo entero. Es genial que cada uno de nuestros invitados lea nuestro manifiesto, me encanta. Bueno, Claro que tenemos sí. una nueva dinámica, nuestros Town Hall en castellano, son cada 15 días, intercalando con el Town Hall de Brasil en portugués, todos cordialmente invitados a todos nuestros Town Hall. Siguiente. Bueno, a ver, ¿quién quiere leer nuestros objetivos? A ver, ¿quién? Por favor, chicos, no todos al tiempo. A ver. Maki, las cosas pueden romperse, no estar bien documentadas, diferir amplamente entre interações, desorientar, sobrecarregar e inspirar, que é o mesmo que em português. Nosso objetivo, prover um ambiente seguro e lleno de vida para que todos puedan explorar el más alto potencial de la colaboración humana, ¿verdad? Verdad. Muchas gracias, Taoe. Siguiente, a ver, hagamos presentaciones. Bueno, la TAM, nuestra comunidad en números, día de hoy estamos creciendo. Ya somos 517 personas en Discord, 169, perdón, en Telegram. En el Twitter 169. 169. En Twitter ya casi vamos a llegar a los 2000, somos 1990. Por favor, amigos, díganle a sus amigos que nos sigan y participen en nuestras redes sociales. En YouTube somos 297. Hoy celebramos nuestro 50, Town Hall número 54. Hemos tenido más de 50 speakers invitados, hemos llegado a 77 personas como máximo en el Town Hall, sin contar las visualizaciones en YouTube. Vamos para 9 Twitter Space, también no se los pierdan, son supremamente interesantes. Luqui, next. Si quieren saber cómo van las cosas, estar al día y estar enterados de nuestras actividades, no se olviden visitar nuestro GitHub. Tiene datos muy interesantes y lo que es la Camp Cardano Community en sí. Nuestro invitado del día de hoy, Brodax, bienvenido. Bienvenido a un nuevo Town Hall de la TAM. Esperamos escucharte, esperamos aprender mucho, mucho de ti, porque parte de nuestra filosofía es educarnos, aprender un poco y también estar informados. Entonces, bienvenido, la palabra es toda tuya. Luego tendremos un breakout room contigo y Campo. Está imperdible y supremamente informativo e interesante. Brodax, toda tuya en nuestra comunidad. Muy bien, bueno, pues gracias en primer lugar por la invitación y por darme la palabra.
Me gustaría contar un poquito mi historia, ¿no? De cómo llegué yo a Cardano y la trayectoria. Por un lado, pues bueno, cuando descubrí el proyecto, ¿no? Y por otro lado, pues cuando decidí iniciar mis redes sociales, que las estoy enfocando principalmente a educar sobre Cardano y hablar sobre Cardano en general. Bueno, por primer lugar, descubrí a Cardano por primera vez allá en 2018, casi en máximo histórico. Mi primera compra fue en máximo histórico, de hecho. Y después, pues bueno, me tragué toda la caída del invierno de 2018 junto con otras criptos, ¿vale? No fue solo con Cardano, obviamente. Pero bueno, ahí fue mi primer contacto, ¿no? No me empecé a tomar serio lo que son las inversiones en criptos, blockchain y demás hasta mediados de 2019. Y ahí, mediados finales de 2019, fue cuando decidí, por un lado, estudiar más a fondo cómo funciona la blockchain en general y más concretamente en Cardano, porque bueno, consideraba que la filosofía que cogía el proyecto en general, la forma de ver la blockchain o la forma de cómo interactuaba tanto con la comunidad como el roadmap y los objetivos propios del proyecto, pues coincidían mucho con mi forma de ver el mundo y entender la blockchain también. Así que fui aprendiendo de blockchain a la par que iba aprendiendo de Cardano, ¿sabes? Realmente, bueno, de primeras, pues obviamente aprendí cómo funcionaba Bitcoin y demás, pero luego ya cuando entré en el mundo de los smart contracts y todo este tema, lo hice junto con Cardano, aunque los smart contracts de Cardano llegaran mucho después, pero bueno, formaba parte del roadmap, ¿no? Desde 2019 tuve la suerte de comprar en el suelo más bajo de 2019, creo, si no recuerdo mal, creo que era unos 3 céntimos o cosas así. Fue mi compra más barata. Y de ahí en adelante, pues fui haciendo compras progresivas casi todos los meses, prácticamente. También, pues bueno, tuve la suerte de eso, de encontrarme a Cardano en su primera fase de roadmap, en la época de Byron, cuando ni siquiera existía el staking. Recuerdo que la primera vez, pues bueno, tenía una billetera ahí de Yoroi y luego tuve que hacer como una nueva billetera para pasar a la época de Shelly, ¿no? Cuando ya apareció el staking. A raíz de ahí, pues bueno, aprendí lo que era el staking, para qué servía en general, porque por aquel entonces pues solo sabía lo que eran los mineros, ¿no? Porque prácticamente ninguna blockchain creo que tenía staking. No sé si Cardano sería la primera, pero por lo menos para mí fue la primera, de ahí aprendí yo. Y nada, de ahí en adelante, pues todas mis compras de ADA han ido en staking. O sea que llevo haciendo staking ya casi 4 años. Muy agradecido también con esa posibilidad y con la seguridad que tiene el staking de dentro de Cardano, sin bloqueo, staking líquido, bueno, ya sabéis todos, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante, pues ya os digo, llegó el famoso virus, no voy a decir el nombre porque si no el algoritmo de YouTube nos censura, pero ya sabéis todos cuál es. Y ahí, pues eso, por abril de 2020 más o menos decidí abrir mi primera cuenta de TikTok. O sea, yo ya había sido creador de contenido años atrás sobre otros temas, por ahí tenéis la placa. No trataban sobre criptomonedas, ¿no? Pero bueno, ahí en 2020 dije, bueno, ¿por qué no abrirme una cuenta de TikTok enfocado a criptos, ¿no? Y recuerdo que mi primer vídeo, muy gracioso, porque era un filtro que tapaba toda la cara y solo te ponían los ojos y la boca, ¿no? Era un filtro así muy gracioso. Y mi primer vídeo simplemente era yo diciendo Cardano a 0.30. Genial, así. Ese fue mi primer vídeo. Primer vídeo de TikTok, súper básico y muy tal, reventó. La verdad es que conseguí 10.000 visitas en la primera semana y de ahí en adelante pues seguí, ¿no? Ya os digo, ese fue mi primer vídeo de Cardano y de TikTok en general. Y de ahí en adelante, pues he ido subiendo vídeos casi todas las semanas. Bueno, realmente casi todos los días, pero sobre Cardano por lo menos una vez a la semana, ¿no? Luego, pues nada, conforme fui ganando seguidores en TikTok, pues me fui abriendo otras redes sociales, fui montando un poco de comunidad y demás, hasta que, bueno, llegó la bull run y todo el FOMO máximo de 2020-2021. Ahí todos hicimos mucha ganancia, mucho profit en general. Con Cardano tuve la suerte de poder hacerme también un %. O sea, yo creo que fue mi inversión más rentable en términos, pues eso, ¿no? de inversión en criptomonedas. Y pues ya os digo, de ahí en adelante, pues seguí siguiendo todo el proyecto cada vez que iba sacando alguna actualización nueva o que cada vez que pasaba un cambio de fase dentro del roadmap.
Al principio pues había muchísimo apoyo porque, bueno, mucha gente nueva, todo subiendo, ya sabéis, ¿no? El sentimiento general de la gente pues era muy positivo, pero llegó el invierno de 2021. Y ahí, pues bueno, ya obviamente empezó a aparecer mucho hate y mucho meme sobre Cardano porque mucha gente se quedó atrapada y tal. Pero bueno, yo continué haciendo mis vídeos y mis hilos en Twitter explicando qué era el Extended Ucho, en qué se diferenciaba del Ucho normal de Bitcoin. Por ejemplo, también qué se diferenciaban los modelos de contabilidad del sistema basado en cuentas de Ethereum con respecto al de Cardano. Un montón de cosas en general, ¿no? Tanto información más técnica y un poco más profesional, digámoslo así, como tutoriales muy básicos de cómo hacer staking con Cardano desde el Ledger y demás. Así que, bueno, básicamente mi historia con Cardano es eso. Luego me puse a estudiar más técnicamente, más detalladamente, cuando me compré el libro de Cardano for the Masses. Muy buen libro, por cierto, muy recomendado. Si alguno no lo ha leído, pues os lo recomiendo muchísimo. Lo podéis conseguir hasta en modo NFT. Magnífico. Y a mediados, bueno, ya no recuerdo exactamente el año aquí, pero hubo un momento en el que descubrí Ergo a raíz de un vídeo de Charles Hoskinson, porque yo me tragaba todos los vídeos que Charles Hoskinson hacía en, en YouTube. Y en uno de esos, pues habló de Ergo, ¿no? Y me resultó muy interesante porque tenía, bueno, era la única cripto, aparte de Cardano, que también utilizaba el modelo Ucho extendido. Y conseguí que me hicieran moderador de grupo de Telegram en español de Ergo. Creo que era cuando había 30 personas solamente. Y a raíz de mis vídeos en TikToks y demás, pues también bueno, conseguí que el grupo de Telegram español de Ergo pasara de 30 personas a 3.000. Y luego ya, pues bueno, me agobié un poquito porque ya era demasiado trabajo, mucha gente, mucha presión por todos lados y dejé el grupo de Ergo, lo delegué a otros administradores muy profesionales también. Pero bueno, ya os digo, ¿no? Esas dos partes fueron mi trayectoria, tanto de Ergo como de Cardano. Hice una especie de sinergia ahí entre los dos proyectos y dediqué mis redes sociales a eso. Y a día de hoy, pues prácticamente solo hablo de Cardano, defiendo mucho a Cardano y cada vez que aparece algún hater o alguna cosa así, que es normal, sobre todo suelen ser holders de Ethereum, es la naturaleza de la blockchain ahora mismo, ¿no? Pues yo estoy ahí respondiendo lo mejor que puedo. Alguna vez hasta con memes incluso, ¿no? Se me ha hecho algún meme también en base a frases tópicas que suelo decir sobre Ethereum y sobre Cardano y de vez en cuando, pues bueno, lo suelto por ahí. La verdad es que creo que estoy haciendo una comunidad muy bonita, tanto de Cardano como también de gente que de primeras pues no conocía a Cardano, ni siquiera se había interesado por él, pero a raíz de mis hilos o mis vídeos y tal, pues mucha gente me ha dicho, hostia, tío, pues mira, es muy interesante Cardano, le voy a dar una vuelta a estudiarlo un poco más. Al final hay que fomentar un poquito lo que es la educación, ¿no? Porque la gente está muy, muy acostumbrada a lo que, sí, a lo que son, bueno, el ecosistema normal. Y Cardano es un poquito diferente, funciona un poquito diferente en muchos aspectos y me interesa educar a la gente en ese aspecto, ¿no? Así que bueno, poquito a poco, pues ahí estamos haciendo una comunidad interesante y conociendo a un montón de gente interesante. De hecho, a una de las personas que conocí gracias a Cardano por Twitter, si no me equivoco, está hoy aquí en este space, que es Rafa, y también súper buena gente y demás, y ya os digo, esa es mi trayectoria, desde que descubrí Cardano en 2018, comprando un máximo histórico, hasta que compré en el mínimo más bajo de 2019 a 3 céntimos. Y hasta el día de hoy, básicamente. Buenísimo. Yo tengo unas preguntas y ya que arrancaron preguntas. Sí, Yo Yo dime. quería, solo te ¿sí? quería decir que hoy vi uno de tus memes en respuesta a algo que respondiste en la TAM cuando estabas invitando al Town Hall. Un meme de los Simpsons fue genial. Sí, sí, ese El me de lo hicieron hace Ethereum. poco. Sí, ese meme me lo hicieron hace 1 o 2 días y la verdad es que ya lo he utilizado como 30 o 40 veces. La verdad es que es bastante gracioso. Siempre, bueno, siempre desde el respeto se intenta, ¿no? Aunque siempre hay un poquito de todo, pero sí, sí, hay memes muy graciosos por el aspecto. Yo No sé si... quería preguntar también que cuentes un poquito, bueno, en qué andas ahora en la actualidad y a futuro, ¿no? Bueno, pues mira, ahora mismo tengo bastantes proyectos entre manos. Recientemente me he mudado a Suiza
hace poquito, literalmente ayer, me enteré que Cardano tenía una sede por aquí en Suiza, o sea que planeo visitarla dentro de poco, probablemente haré algún vídeo de eso. Pero bueno, mis proyectos ahora mismo pues son asentarme bien aquí en Suiza y demás. Con un poquito de suerte, cuando domine del todo el alemán, poder entrar en la Universidad de Zurich y ahí estudiar un curso en concreto que hay sobre blockchain y programación de blockchain. Y me gustaría estudiarse un poco más a largo plazo, porque según tengo entendido es bastante complejo, pero me gustaría en un futuro aprender Haskell. Sería completamente apasionante, pero bueno, ya vamos poco a poco, ¿no? Ahora mismo a lo que me dedico, aparte de las redes sociales y demás, y mis propias inversiones en criptomonedas también, bueno, estoy formando una cartera de acciones de dividendos dentro de QuantFury. Y por otro lado me dedico al trading en Forex, con divisas, más concretamente con la libra esterlina y el yen japonés. Entonces, bueno, entre el trading en Forex, mis propios vídeos y mis propias inversiones, pues es a lo que me estoy dedicando ahora mismo, junto con, pues eso, dominar el alemán e intentar aprender en un futuro Haskell, que ya veremos a ver cómo sale eso. Te pregunta Kawe por el chat que si puedes, por favor, escribirnos y nuevamente decirnos Sí. el libro sobre Cardano. Y por El favor, libro es... no olvides compartirnos tus redes sociales. Ok, sí, ahora os la paso. El libro se llama Cardano for the Masses, o Cardano para las masas, ¿no? En español. Y tiene hasta cuenta de Twitter, se puede comprar, si no recuerdo mal, a modo NFT en book.io, es como una especie de marketplace también de libros de Cardano, bueno, que es por la red de Cardano y tal, y también en Amazon, ¿no? Yo me lo compré en Amazon y lo tengo físicamente. Es un libro gordo, la verdad, pero muy bien explicado. Te explica todas las épocas del roadmap de Cardano, te explica cómo funciona el staking, cómo funciona Hydra, el Estereducho. O sea, es muy profesional si uno quiere enfocarse más técnicamente en Cardano y tampoco es tan difícil de entender. O sea, yo pensaba que iba a ser mucho más complejo y tal, pero está escrito de una forma que casi todo el mundo lo pueda entender. Jaime, ¿tienes preguntas? Sí. Bueno, pues interesante escuchar la historia de nuestro amigo Brothers. Creo que muchos nos identificamos precisamente porque hemos estado desde aquí, desde los inicios. Yo no tan desde los inicios, pero pues sí prácticamente en el transcurso de Byron a Shelley yo ya estaba investigando y leyendo sobre el tema para poderme dedicar a la operación del pool. En cuanto a Haskell, no es tan complicado. Si de pronto tú no tienes un background técnico, aprenderlo a veces suele ser mejor que ya haber estudiado algún lenguaje, bien sea estructurado o orientado a objetos. Entonces, si vos no tienes Eso me un han dicho, background sí. de técnico, o sea, que nunca has programado y vas a empezar con la programación funcional, te va a ser mucho más fácil que los que ya programamos o sabemos de algún lenguaje de programación, porque hay que cambiar un poquito la manera de pensar y la forma en cómo Haskell hace las cosas, pero pues al fin y al cabo tiene como las mismas funcionalidades. La única diferencia es la manera en cómo se hace, cómo se declaran las variables, cómo se declaran algunos aspectos dentro del lenguaje y que es Bueno, una vez, relativamente... o sea, sí, me dijeron que si no sabía programar, aprender Haskell iba a ser más sencillo. Espero que sea así. Una vez sí que programé, o bueno, no sé si se puede considerar programación, creo que era más sistemas o algo así, pero hice una stake pool de Cardano junto con ayuda de un amigo que él ya sí que sabía programar bien. O sea, ahí la parte más técnica era de mi amigo, pero bueno, yo le iba dando pues datos técnicos un poquito que me preguntaba él, ¿no? Porque a la hora de crear el nodo, pues tenías que poner unas ciertas variables de Lovelace y él no sabía qué era Ada Lovelace y bueno, le tuve que explicar un par de cosas, cómo registrar la pool en la esta para que apareciese en Yoroi y demás. Entonces, bueno, lo hicimos juntos, pero al final, o sea, funcionó y todo el rollo, pero no lo seguí manteniendo porque quería hacerlo yo solo, en plan, que controlara el nodo yo solo y que yo supiese bien al 100% sin ayuda cómo funcionaba todo, ¿no? Y de ahí en adelante, pues bueno, la verdad es que no me he vuelto a poner. Entre los niños, que nacieron mis dos hijos por ahí, la mudanza a Suiza y
un montón de cosas más, pues no me he puesto. Pero es otro proyecto a corto o medio plazo que tengo pendiente también, sí. Junto con aprender Haskell, pues tengo que volver a hacer un nodo en Cardano. Sí, igualmente si vos Nuestro necesitas, querido Mauro Andreoli. ¿Tienes preguntas? O Jaime, ¿ibas a concluir con algo? sí, no, solo le iba a decir a Brox que si necesita ayuda en cualquiera de las cosas que necesita en cuanto a Haskell y en cuanto a la estructuración de un staking pool, yo en eso le puedo dar información del ecosistema. He estado viendo una información súper interesante que le puede servir muchísimo para que él se vaya documentando y lo pueda hacer por sí mismo. Hay un curso de la Academia de IoT muy bueno en YouTube que explica paso a paso todo el tema. Yo ahorita le paso a Brodax por Twitter el Sí, por enlace. favor. Y también hay un grupo de Haskell en Telegram al cual yo también estoy unido y pues ahí estamos hablando y lo puedo apoyar. Perfecto, Oh, te lo agradecería mucho. no. Ok. Nuestro querido Mauro, tu turno para preguntar. Buenas, ¿cómo están? Un poquito tarde, pero acá estoy. Nada, bueno, hace mucho que no te veo, Brodax, y por mucho es hoy a la mañana. Nos conocimos hoy al tener una reunión, hablamos también un poco de su trayectoria. Y bueno, también, como lo prometido es deuda, Brodax hace mucho tiempo que está acá, hablamos del programa de embajadores y sobre la Cardano Foundation, todo esto, el tema de representación por parte de la fundación de Cardano. Y bueno, ya está submitted tu propuesta, así que ya te mandé Gracias. ahí por WhatsApp el voucher que acredita eso, así que bueno, esperemos sea Genial. válido y bueno, un honor también que se vea que se están haciendo tantas cosas del lado de España y esta parte de Europa, que Europa viene muy en crecimiento en este aspecto y mucho hincapié, pero no tanto en España, así que creo que tu incorporación es fundamental, va a ser clave y también estratégica, así que bueno, ahora solo queda esperar y decirte lo mejor. No era una pregunta, sino un anuncio más que otra cosa. Muchas gracias. Gracias, Mauro. ¿Alguien más? Jaime, de nuevo. Sí, es que yo hablo mucho, perdón, pero la pregunta No, tranquilo. era esta. Ahora como estamos en la era Voltaire, ¿sí? La era de la descentralización de la gobernanza, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Cuáles son los feelings al respecto? ¿Has mirado el CIP? ¿Consideras que va por buen camino? ¿Consideras que de pronto es muy ambicioso? No sé. A ver, me llama un poquito la atención porque justo estamos, pues eso, en la época de la gobernanza y justo ahora Catalyst pues está como esperando abrir el Fund 10, si no me equivoco, sería ya. Pero bueno, todo el tema de los CIPs que están sacando y demás, pues sí, hay algunos que son un poco más ambiciosos que otros, ¿no? Pero bueno, al final en eso destaca Cardano. O sea, al final Cardano siempre ha sido muy ambicioso, tanto en el roadmap como en la forma de hacer todas las cosas en general. Si no fuera tan ambicioso, no habrían creado una blockchain desde cero con otro idioma de programación nuevo o diferente a lo que ya estábamos acostumbrados. Y en general me gusta por eso, ¿no? Porque hacen las cosas de una forma distinta, aunque sea más ambicioso de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte no hay mucho problema, confío mucho tanto en el equipo como en la comunidad, porque he visto muchos resultados positivos a lo largo de estos años y soy una persona también bastante paciente en ese aspecto. O sea que si para cumplir algún objetivo más ambicioso hay que esperar X años más, pues tampoco voy a tener mucha prisa, pero en general, bueno, creo que se está desarrollando bastante bien la época de Voltaire, también se estuvo desarrollando al mismo tiempo que Gauguin, si no me equivoco. De hecho, bueno, Voltaire está más desarrollado que Vaso, es un poco contradictorio porque va después, ¿no? Técnicamente, pero bueno. Así que, bueno, en general considero que lo están haciendo bien, a su ritmo, pero lo suficientemente bien como para que sea robusto y sólido a largo plazo. Así que muy contento con eso. Jaime, otra vez vas a preguntar Sí, o alguien tiene más preguntas. Dale. si nadie tiene más, yo sí tengo preguntas como loco.
Sí, dale, dale. Ok, hay otro tema que nos preocupa bastante dentro del ecosistema, que es el onboarding, ¿sí? Vos sabes que hay unas brechas importantes para romper, como es la brecha tecnológica y la brecha del idioma, porque la fuente principal de este proyecto es anglo, ¿no? ¿Tú cómo ves el onboarding desde el lado hispanohablante? ¿Consideras que vamos por buen camino? ¿Qué ideas crees que se pueden aplicar para hacer que las personas de a pie, del común, el cristiano del común, entienda esta tecnología y bajársela a un lenguaje más natural? ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Crees que vamos por buen camino? ¿Crees que nos falta? ¿Cómo lo ves? Es buena pregunta, la verdad, porque, bueno, por ejemplo, en España yo sí que notaba un poco más de rechazo en general a Cardano, pero creo que también en parte es porque, bueno, los españoles son un poquito así, en el sentido de que muchos de ellos, soy consciente de que se quedaron atrapados en precio, y ya una vez que uno se queda atrapado en precio es como que se vuelve hater de ese proyecto automáticamente, independientemente de lo que haga, ¿no? Entonces sí es cierto que, bueno, por la parte de España Cardano no está tan adoptado como en otras zonas de Europa, por ejemplo, pero en general sí estoy notando últimamente un poco de cambio de sentimiento a positivo, sobre todo porque la gente está viendo también, hay que tener en cuenta que gran parte de la comunidad ahora mismo, en España al menos, todavía son muy nuevos y muchos llevan menos de 2 o 3 años en el ecosistema blockchain en general, ¿vale? Entonces, bueno, a muchas personas todavía les faltan un poco de perspectiva de cómo funcionan las cosas, de qué objetivo es tal. Mucha gente directamente piensa que las blockchains están solo y únicamente para hacer DeFi y ya está. Y bueno, no es ni de lejos eso, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el tiempo, sí estoy notando un poquito más de cambio de sentimiento a mejor hacia Cardano. Mucha gente se está pasando a Cardano por el tema de seguridad. Son conscientes de que el desarrollo es más lento porque el idioma de programación, por ejemplo, es más complejo y demás, pero al mismo tiempo están recopilando datos de cómo hacen las cosas unas redes, cómo hacen las cosas otras redes, y poco a poco la gente se está tirando más por el lado de buscar la seguridad y proteger su dinero, que no tanto buscar una rentabilidad loca súper rápida en DeFi. En España más concretamente, últimamente, bueno, el gobierno español y demás, pues se está poniendo muy duro en contra de las criptos y muchas de las personas se están refugiando en Cardano precisamente por esa seguridad de anticensura que hay actualmente en comparación con otras redes, ¿no? Conozco muchos inversores que antes eran fiel creyentes de Solana, por poner un ejemplo, ¿vale? Habrá de todo, obviamente, pero bueno, que últimamente, en estos últimos meses o en estos últimos años, se han ido pasando a Cardano al ver y al poder recopilar más datos de cómo se ha desenvuelto todo el ecosistema blockchain y todo el ecosistema cripto en general, ¿no? Entonces, muchos de los que estaban antes en Solana, que a día de hoy ya son amigos míos incluso, al principio eran como super haters de Cardano porque es que va muy lento, es que no tiene 50.000 protocolos DeFi y demás, pero conforme han ido pasando los años y han ido viendo los problemas que ha ido teniendo, pues bien Solana, bien las Ethereum Virtual Machine en general, y han visto que Cardano desde que nació pues no ha sufrido ni un solo hackeo, ni un solo exploit, ni prácticamente nada. El nivel de seguridad en cuanto a staking lo puedes hacer cómodamente desde tu billetera y demás. Poco a poco la gente se va dando cuenta y se va pasando, se va cambiando, vamos a decirlo así, de bando, ¿no? Obviamente, pues bueno, la transición es un poquito lenta, ya no por parte de Cardano, sino por parte de la comunidad española. Por lo que os digo, al final está muy arraigado en la forma de ser del español, de buscar una rentabilidad rápida, desaparecer y adiós, ¿no? Y mucha gente poco a poco se está poniendo a estudiar y a tomarse la cosa un poco más en serio, a entender que esta tecnología va más allá de simplemente hacer DeFi. Muchos de ellos les está encantando el tema de lo que está sucediendo en África con World Mobile, y todo eso también empezó gracias a Cardano. Entonces, pues ya os digo, poco a poco la gente se va dando cuenta y afortunadamente los que se dan cuenta y hacen esa, bueno, sí, esa, ¿cómo se dice? Transición. Transición, exactamente, hacia Cardano, se quedan, ¿sabes? No es como que, bueno, ahora salto a una red o salto a otra, no.
una vez que descubren y entienden realmente cómo funciona Cardano, afortunadamente los que lo entienden se quedan. Entonces eso yo creo que es muy importante y creo que es importante también no tener prisa por acumular mucha comunidad, sino ir haciendo las cosas bien, de forma segura y que el tiempo pues termine hablando, ¿no? Al final todo cae por su propio peso y las blockchains que buscan hacerlo todo rápido, marketing y vamos a coger comunidad lo más rápido posible, terminan colapsando por una cosa o por otra. Y eso al final la gente lo ve. Luqui, ¿vas a preguntar? Sí, que quería preguntar de qué zona de España sos. De Jaén, del sur de España. Bueno, ya te digo, recientemente me he mudado a Suiza, pero bueno, estoy todavía ahí como en trámite, así que digamos que todavía soy Mm. español, ¿no? Y de la Ujú. zona del sur, de donde se hace todo el aceite de oliva del mundo prácticamente, pues de ahí. Mi pueblo está rodeado de olivas por todos lados. Sí. Pero Hay bueno, algunas personas ahí sueltas por España, igual ahí. Está Alfred, ¿viste? El de Cardano Hotel en Barcelona. sí, 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 sí. Está Víctor, no me acuerdo en qué zona estaba él. Roberto, que trabaja en Creo que en GOG. Valencia era. Sí, Sí, ya os digo, poco a poco va apareciendo comunidad, ¿sabes? Y al final es sí. importante porque se van quedando. ¿Te anotaste para organizar un workshop? Sí, bueno, he dado algunas charlas en mi pueblo. Ujú. Más allá de mi pueblo, pues no. Bueno, sí, di también una charla aquí en Suiza hace un año, pero no fue solo y únicamente de Cardano, fue en general de blockchain, aunque obviamente pues introduje a Cardano porque era inevitable. Pero bueno, sí de workshop que haya hecho en España como tal, ha sido por el momento solo en mi pueblo, en la zona de Jaén. No me he expandido más allá porque tenían claro que me iba a ir dentro de poco, ¿no? Y así resultó ser al final. Así que, bueno, por el momento esas dos charlas. Bueno, han sido más de dos, pero en esas dos zonas, en Jaén y en Suiza. Tenía otra pregunta, ya que tenemos a alguien más que le gusta el marketing o la creación de contenido. Quiero aprovechar, pues es un debate que yo estoy teniendo en redes últimamente, y es sobre si crees que a Cardano le hace falta marketing, si no le hace falta marketing, tiene que, ah, tiene que haber una institución que haga el marketing o no tiene que haber ninguna institución que lo haga. ¿Qué pensás? Buena pregunta. A ver, esto yo creo que ya depende un poco del perfil del inversor en concreto, ¿vale? Por ejemplo, si nos ponemos a comparar cómo creció Bitcoin de forma orgánica sin marketing y tal, es muy bien, es muy bonito todo, pero también era otra época. O sea, no había competencia, no había educación blockchain, no había de nada. Entonces yo creo que ya a día de hoy, dados en la situación en la que estamos y dado toda la competencia que hay, que cada día sale una blockchain distinta, aportando una solución nueva, un problema nuevo que se inventan, es importante el marketing. Aunque al mismo tiempo considero que es un arma de doble filo, o sea, es importante el marketing, pero si se hace bien, si se hace de forma orgánica, porque si no puedes atraer a demasiada gente que solo y únicamente buscan rentabilidades o lo que sea, y conforme las tienen se van y se olvidan. Entonces, el marketing de calidad es importante, obviamente es necesario, creo que no se puede crecer sin marketing a día de hoy, porque hay más competencia que en el 2010, desde luego, pero ni mucho ni tampoco, ¿sabes? O sea, ni ser un Solana 2.0 que solo seas marketing, ni coger y no hacer absolutamente nada de marketing, porque al final puedes tener un producto súper pulido, muy profesional, pero si la gente no te conoce o no puedes llegar a la gente, ese producto perfecto se pierde, ¿no? En el aire. Entonces, es importante el marketing en cierta medida. Buenísimo, Jaime. gracias. Perfecto. Jaime. Muchas gracias. No, espérate, Luqui, un minuto. Tío está como a 1000 usos horarios nuestros. Entonces creo que en el main, quienes deseen quedarse con Brodax y seguir escuchando más de sus conocimientos y su historia, y para quienes quieran o queramos ir a escuchar lo que el tío tiene para decirnos sobre el tema de propuestas y otras hierbas, entonces podemos pasar al breakout room, que ya está listo. Entonces, muy, 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 muy bienvenidos. Ok. Buenísimo, yo voy para el breakout. Lo único se va a parar la grabación de YouTube, aviso. Así que los que Genial. estén en YouTube, los invitamos a venir para el Zoom.
Sería bueno, Lucky, que le dijéramos a Tivo que se va a abrir el breakout para que él Pero yo creo que, no se mueva. disculpen, creo que no sería necesario el breakout del tema del, pues, dado el número de asistentes que estamos en este momento, pues sería, o sea, dividiría el público Sí, innecesariamente. sino que pase Tivo y ya está. O sea, Sí, he puede hablado pasar, bastante también. Si exponer y- alguien tiene alguna otra duda, ya sabéis. Yo siempre respondo por redes, o sea que no pasa nada. Si allí donde está él es más tarde, que pasa él. Encantado. Ah, perdón, Hacemos eso un Twitter sí, Space. perdón, eso sin interrumpir su programación. Sí, está bien, si no, pues vamos al breakout. Sí, sí, no, tranquilo, claro, sí. No hay problema. Pues Creo Seba sí que- tiene razón. Sí tiene razón. Si abrimos un breakout, muy seguramente pasarán 4 o 5 a escuchar a Tivo y pues estamos aquí ya más o menos un grupo de 16. Yo creo que le podemos dar paso a él para que nos exponga la info que trae. Dale. Además que con Brodax también podemos, creo que se llevaría a cabo una conversación bien interesante. Sí, o sea, yo estoy dispuesto a cualquier otro día, ¿sabes? O sea, que no os preocupéis. Darle paso a él, que también se lo merece y encantado, no hay problema, de verdad. Y que Estoy para participes hacer en un esta Twitter Space conversación. ¿Cierto? un día de Sí, estos. sí, por supuesto, Sí. sí. El próximo Twitter es sería cool. Dale. Ok. ¿Quieren que Pues le no, avise a Tivo? Sí, yo no No, lo if you veo. want. Tío. Hi, tío. Hello. Hey Tivo, we were talking. If you are okay with it, we would love for you to present in the main room. That's something you would like. Sure. That's fine by me. If it's okay to everybody else. Yeah, sure. Yeah, the stage is yours. One second, Tivo. Para la gente que no entienda inglés, yo voy a ir traduciendo por el chat. No es la mejor opción, pero bueno, falló un poco las herramientas, pero lo que sí me comprometo ahora es, una vez que tengamos la grabación, voy a ponerle subtítulos y la vamos a subir para que esté subtitulada. Así tenemos el contenido en español, que es lo que se necesita. Bueno, Lucas, tú lo vas a hacer por el chat, ¿verdad? O sea, Sí. o te... ¿Quieres hacerlo vos? Como quieras. No, solo para que nos pongamos de acuerdo. Tú lo haces por el chat y dejamos que Tivo avance con el tema. Sí, Pues, así no nos frenamos. intentémoslo así y si hay alguna dificultad, pues lo complementamos con la traducción en vivo. Dale. Dámelo. Just for a Okay, second, Tivo. Maki, Tevo usually has some interactions. There are votings, people have to drop sticks and everything. So my suggestion is once he starts the interaction with community, someone hops in and say, okay, let's vote on this. You have 3 votes in Spanish. Yeah, sure. Instead of the chat room. Okay, thanks. Awesome. Awesome. Well, Tivo, the floor is yours. All right, let's see how it will go. I will be also waiting for screen share because I have a lot to show. I'm more of a visual person than as a conversational. And what I'm going to present is at the start a lot of information at once, because what we are going to do is combine basically 2 projects. One is mini proposal workshops, which is about templates which help to ideate on how to write on proposals, and on the other side through our community discussions, because these workshops, if somebody has heard them like in previous funds, we every time we started with a new idea and then fine-grained on it. This time we have taken one proposal idea from a crowd, and then we started tackling all of these chapters on that same proposal. So we have a lot of content from different work groups, from different communities, and all together. And now this is a very unique place where we're actually in different language area now, and we probably will learn new things and insights, and we bring light to this and these projects. The Kawe actually made also the I can share screen now, the thumbnails of the session. So I thought I try to also say it in I don't know even what language is that.
the title or the context, because we are making this bigger proposal is about AI tools for decentralized groups, and here is the title itself: Herramientas de IA para grupos descentralizados. Okay, si me permiten, voy a hacer solo un breve resumen. Teo se especializa en trabajo de comunidad alrededor de cómo enseñarle a la gente a hacer propuestas. Ese ha sido su trabajo base. En este momento está progresando en su trabajo, enseñándole a las diferentes comunidades cómo idear y desarrollar una propuesta, propuestas en general, propuestas que se presentan a Catalyst, por ejemplo. Y pues él ha sido exitoso en esa tarea, tanto que pues ahorita está haciendo lo mismo en SingularityNet, que es una blockchain, es un grupo, digamos que es una blockchain de inteligencia artificial. En este momento usted está replicando el mismo trabajo, porque pues ellos en Singularity quieren implementar muchas ideas de gobernanza que se están aplicando en Cardano a través de Catalyst. Entonces él está haciendo el mismo trabajo, proporcionando las mismas ideas y enseñándole a la gente también cómo hacer propuestas y comenzar a trabajar en estos términos de gobernanza que nosotros, a los que estamos habituados aquí en Catalyst. Go ahead, Teo. Now I understand what you mean by translating. Well, when I now zoom out, these are the chapters we have. I thought I will go quickly through all of it, and we will basically slow down again on the current chapter we are working on right now, and then Sebastian can translate it. So in the way which chapterized the writing a proposal, were main ones problem ideation, then solution ideation. So these are the main concepts to kind of get you down of what you want to provide. In the meantime, in the community, we had this made up chapter called Making Sense of Solution Ideation, because the idea was too big to kind of go in detail on all areas. And we had to do a strategical thinking in how do we scope down that big idea of like, hey, let's decentralize a platform. Then we have this chapter of titling, proposal type and taxonomy, stakeholder network, who are all related to your proposal. And then after all of these sessions, we came together again and realized, okay, we have like a bigger vision of we want to provide a platform for AI tools and people to kind of integrate with that platform. But our scope is community collaboration first. And there we did again this chapter 1, problem ideation and solution ideation, and came with the problem statement of open source DAO platforms that use AI are not being integrated with each other. And solution would be to create community standards on how to introduce interoperable AI features. Okay, can we stop for a moment? Okay, el trabajo de Teo se basa principalmente en esta herramienta Miro. Teo, can you share the link to the Miro? El Miro creo que lo compartió. Okay, Ahí lo compartió. Ok, si ustedes quieren pueden entrar a ese link de Miro que compartió. El trabajo de él está basado principalmente en el uso de esta herramienta, que es Miro. Como ustedes pueden ver, está bastante poblada de sticky notes y pequeñas notas y cuadros y esto. Esta herramienta facilita mucho sentarse con un grupo de trabajo y comenzar a idear cosas en común. Entonces, por ejemplo, cuando él hace sus sesiones de enseñanza que se basan en trabajo, en cómo enseñarle a la gente a trabajar de forma colaborativa, que es lo que está haciendo en Catalyst y es lo que está haciendo en Singularity. Entonces, él toma esta herramienta y hace uso de todas las noticas y líneas y cuadros y todo lo que la herramienta tiene a disposición para explicar o para que un grupo trabaje alrededor de un tema. Entonces, si ustedes están en el Miro,
pueden ver que él está dividiendo su trabajo en secciones. Él en este momento está explicando cuáles son las fases o las secciones para idear una propuesta, las secciones de ideación. Coge, Teo. Yeah. So when we get down to the idea of like this, okay, we create community standards on how to introduce interoperable AI features. We still have in the background knowledge what we are scoping down of the AI features itself is using videos of meeting videos we basically have right now, using AI to transcribe it, store that information, so that later on we could use ChatGPT like features to say and like get historical information. Did we make decision in past 3 months about something, or can you summarize the activities done in past 3 months? Like things which usually take a lot of time to go back in documentation to check, and like information dissemination is basically the goal of that of these AI platforms. But right now we are scoping down like how do we walk through this, like when we create these events, like what needs to be done in human level to even be able to get consensus on the standards, how do we create these modules, what is open source, how do we reward each other, and like these discussions. So that is the main like discussions when it's around. And last session, we were in Norop Town Hall and we were defining success for them. Actually, before that, basically in previous sessions, we were discussing defining success. And now we are working on key performance measurements. And if we move on to the, actually, this is also a schedule. You can see all the sticky notes in this calendar show where the events have happened and which are coming next. Yeah. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando en un proyecto, en una idea con mucha gente, es decir, cuando un grupo está definiendo, está trabajando alrededor de una idea específica, hay varias formas de hacerlo. Las formas tradicionales dictan que uno se sienta y escribe un documento larguísimo con muchas indicaciones, un documento Word o como tradicionalmente se hace. Uno puede escribir un texto grandísimo con muchas páginas y solo texto. Esta forma es una variante que le permite a uno desarrollar el mismo trabajo, pero de una forma no solo gráfica, sino que permite es una manera gráfica de tomar decisiones y de empezar a estructurar un tema específico de una forma más gráfica. Aunque uno cuando le hace zoom out al tablero, como que hay una locura de sticky notes y de gráficas y de tableros. Cuando uno hace zoom in y se va más cerca al trozo exactamente, el trozo de información que uno quiere ver, es más fácil entenderlo que en un documento tradicional. Esa es la idea. Él está comentando un caso puntual sobre un grupo de trabajo en AI, en inteligencia artificial. Están discutiendo un tema específico sobre eso. Entonces él está explicando cómo están dividiendo el trabajo en secciones, en etapas. Aparte de eso, están trabajando en cosas como fechas y horarios. Es decir, todo el trabajo se puede hacer en este tipo de herramientas bajo una metodología que funcione, por supuesto. Lo Teo. All right. So let me find now the next step. So yeah, previously, so I'm gonna zoom out a little. So in chapter 6, we were defining successes. So outputs and outcomes we are expecting to do. And many of these are like, let's create events and let's create standards, like make documentation, some videos. And then we have with all this AI platforming, we have risks like there's a lot of parallelism of tools. Projects evolve differently. Like how do we even keep track of all of these different platforms? And all of that, we had to think of some risk mitigations. And based on that information, and of course, we have a challenge setting because we are in this Cardano space, Project Catalyst, and we chose that the Atala Prism ecosystem would be the best challenge for us.
And using these outcomes and risk mitigations, in the last session, we came together and simply ideated on all the measurements we should be recording on these. For example, on standard documentation, we have questions like how often the documentation version is changed, how many paragraphs is there in standard, how many times standard is used, like all of these kinds of questions. And today's call would be to go to everybody who's able to join in the Motherboard. We vote on this and like what are most relevant KPIs, and then we will be starting from the top voted ones, discussing the reasoning and strategy. How do we use that measurement and how relevant it actually is to be measured? Ok. Ok, en este punto Teo describe una situación en la que su grupo de trabajo, en este caso el SWARM, estuvo un tema sobre el que estuvieron trabajando, que es en qué challenge su propuesta podría encajar mejor. Lo que Teo quiere mencionar es que, por ejemplo, en un caso puntual en el que todos somos cercanos, que es el escribir una propuesta o definir una propuesta. Uno podría hacerlo de dos maneras. Uno podría hacerlo directamente en la plataforma de IDScale, por ejemplo, o bajar el formato de IDScale y colocarlo en un Word. O uno podría tomar una herramienta como estas, siguiendo una metodología como estas, a la cual desde este momento ustedes tienen acceso. Pues pueden ingresar a ella y estudiarla a través de este link. Ustedes podrían empezar a definir su propuesta o en general un problema, cualquiera que sea el problema, definirlo a través de estas herramientas, a través de, no solo de esta herramienta gráfica, sino siguiendo algunas de estas metodologías, porque pues como ustedes pueden ver, pueden hacer uso de diferentes cosas, seccionar en los niveles a través de pequeños cuadros o hacer este tipo de gráficas circulares que conectan puntos, diferentes puntos. Podrían practicar, implementar diversas metodologías. Lo que él está mostrándoles en este momento es las metodologías que hay disponibles para pensar sobre una propuesta. Lo bueno lo positivo de lo que nos presenta Tivo en este momento es que son metodologías efectivas para presentar propuestas. Él ha desarrollado, las metodologías que él ha desarrollado se han refinado con el paso de los fondos. Entonces, cuando alguien recién llega a Catalyst, quiere presentar una propuesta, haría bien en mirar el contenido de este tablero Miro. Y a partir de ahí, pues comenzar a pensar en cómo hacer su propuesta. Go ahead, Tivo. So now we have a lot of information at once, and we finally reached to the current situation, where the final thing is to share how are these KPIs organized now, because it was connected in different ways. And then we will have voting, and then our discussion will start. So when we are working on this chapter 7 area, so if everybody wants to join, we're no longer moving around the board anymore. And the main thing I noticed from the last session was that we're working on like everything starts from standard documentation, like how many times it's used, how many collaborators sign in, how many element view has, what is the sentiment of people when they look at the standard. And there are like examples of standards we have, like how to manage data, how to integrate. So a lot of like guiding material basically is the standard. And two main things it changes into is a rule book, how reputation is shared between contributors and developers, and the proof of concept, how to integrate one open source DAO platform with another. And why are these changing is like, basically we're going two different routes. One is we're trying to show and create the proof of concept from this proposal and all these measurements around that. And another one is actually creating the collaborative environment where when you're giving feedback or you're integrating with the standard or creating the documentation or translating,
how will you be fairly rewarded for this activity? So it will become like an open source collaboration, like wherever you are and you're contributing, you should be rewarded for that. And that should be also part of the standard. Ok, en esta parte él menciona que el uso de este tipo de esta herramienta, de este Miro Board, y pues la implementación de las metodologías que él ha desarrollado, permiten que haya una formación dinámica de una idea o de una propuesta. No es lo estático la estática con la que podemos concebir un documento común y corriente. Con esta herramienta uno puede formular una propuesta, puede empezar a desarrollar colaborativamente una idea e iniciar casi inmediatamente procesos de retroalimentación. Cuando trabajamos con nuestros equipos de trabajo alrededor de una propuesta, alrededor de una idea que aún está en sus etapas iniciales de desarrollo, los integrantes del equipo pueden inmediatamente dar feedback a través de diferentes elementos, pueden empezar a hacer uso de las herramientas gráficas que tiene el tablero Miro para hacer notas al pie, por ejemplo, o nuevas ideas o conectar nuevos puntos. Tiene hasta la capacidad de hacer votaciones, creo que eso lo vamos a hacer ahorita, un pequeño ejercicio de votación, en el que los equipos pueden seleccionar varias ideas y se puede abrir una votación para seleccionar cuál es la mejor idea. Ese tipo de dinámicas son posibles utilizando este tipo de herramientas y con este tipo de metodologías, porque al final cuando abordamos un tablero Miro, pues nos enfrentamos a un tablero en blanco. No sabemos que lo único que podemos hacer es empezar a pegar líneas y puntos y cuadritos. Pero con una metodología que nos guíe, podemos empezar con efectividad, empezar efectivamente a elaborar alrededor de una idea. Lo objetivo. So yeah, when we take the trajectory of rulebook, of how reputation is shared, like how do we, then it becomes like rewards. And from rewards, we have some tracking, like how much were distributed between different wallets. And another one, the collaboration, then expectation, like tasks and activities, like feedback is activity, actually developing on something on the platform is an activity. And we ideated a few KPIs, like how many open tasks there are, how many open activities there are, and etc. And these tasks and activities can turn into workshops and events where people come together and hack together some kind of activities or discuss through like what should be the rules be about it and what's the right way to conduct the like privacy concerns. Like there are so many events and workshops with that, and that was like the main area of what we are doing. And then it also, these events and workshops divide also in two and actually three. And one of these is basically because we are doing it under Atala Prism challenge settings. The challenge setting itself brings some expectation that how many partners finished the complete the Atala Prism Pioneer program. And then also there was a mention of IoG workshops. So we basically, the proposal will be a slight like partnership with the IoG team in order to cross-community people, because they have the educational tools to describe what is governance framework, and this is very topical for our standards too. And of course, events also create videos, and we thought, why not just see how much views videos get as a measurement. Sí, en este punto, él está comentando un caso específico, un caso puntual, que es el Atala Prism Pioneers Program, que es recientemente la nueva versión fue liberada para que la tomemos todos los que nos sentamos cerca al tema de identidad descentralizada. Tenemos una persona, un ejemplo de alguien que está trabajando en eso, Rodrigo, con Roots. Entonces, IoG ya sacó la nueva versión. Entonces, él está planteando la situación en la que se puede hacer seguimiento a la evolución de cuántos estudiantes están tomando el curso en este caso.
en general está comentando cómo podríamos con esta herramienta seguir medir el desempeño del curso en general, en términos de número de estudiantes, en términos de cuántos están terminando satisfactoriamente, en términos del desempeño general de los estudiantes. Con esto podría ser posible, de una forma, lo comento nuevamente, de una forma dinámica, en la que es posible recibir retroalimentación de forma inmediata, casi inmediata. Objetivo. And well, all of these events and workshops expect that participants will be part of that. And there are many ways to measure the participants, like how many participants there are, what is the sentiment score, what did they learn, how many participants used any of these standards or tools. But what makes participants also, as participants come, they also create their own brands or platforms. They come as a product team or a work group. And for now, we have a few people throughout this training. We have met DAO, Swarm, Kimball Labs, InsightIQ, and ClarityDAO, who would be all interested building on this standard and creating connections and collaboration and events and educating each other to build a good place. And one thing we thought is also we should think about licenses, what these products and teams are using, because we are in this weird world where Web3 regulation is not really catching up to us, and we don't even know how to measure that. So we thought few ideas like how could we at least know how many different types of licenses people are using and stuff like that, and would be a bit of insight. And all of these people then come together and starting integrating and building on this proof of concept. And together it basically create the standard and the proof of concept, which will be then servicing microservices and having different use cases for communities. Sí, una idea empieza en pequeño. Una idea empieza en pequeño y comienza a desarrollarse paulatinamente, progresivamente. Ponemos el caso, por ejemplo, de cuando presentamos una propuesta Catalyst. Todo comienza con la idea y progresivamente vamos desarrollando la idea basándonos en el formato que nos provee la plataforma, de los puntos que nos dicen que debemos cubrir. Daría la impresión de que todo termina hasta que la propuesta es financiada o no financiada. O en el caso de este curso de Atala Prism, daría la impresión de que todo termina hasta que la gente termine el curso, o hasta que la gente lo termine o no lo termine. O sea, hay un punto final. Pero lo que nos muestra Teo en este caso es que podemos hacerle seguimiento a las consecuencias de los proyectos, a las consecuencias de las ideas. Podemos comenzar a analizar el impacto de una propuesta o de un proyecto más allá de los límites de su mera presentación, de su simple presentación o de su simple del límite superior que siempre le colocamos a todo. Entonces, por ejemplo, está tratando de medir con el ejemplo de cuántos estudiantes o qué estudiantes toman el curso de Atala Prism. Él está tratando él le hace seguimiento con esta herramienta a qué impacto tiene el curso de Atala Prism, en este caso como ejemplo, qué impacto tiene en el mundo más allá de las fronteras de solo tomar el curso. Entonces comienza a analizar qué organizaciones están, en este caso, relacionándose con los que tomaron el curso, qué licencias o estándares están saliendo de la gente que está saliendo de ese curso, qué nuevos estándares están surgiendo después de que el curso fue desarrollado. ¿Cuál es el impacto? Entonces, lo que él está describiendo es cómo podemos medir el impacto de un proyecto después de. Podemos seguirlo por años. El desarrollo del proyecto podemos seguirlo por años. Y esta herramienta nos permite hacer ese seguimiento. Nos permite devolvernos en el pasado y revisar cómo nació y cómo ha evolucionado la idea. Go ahead, Theo. And now comes the interaction part. So I'm also mentioning, like in Microboard, you can do voting on the sticky notes. And if you are a user, you will find like apps on here called voting, which will open up this panel where I'm setting up
now an area where I selected all these sticky notes, and I'm giving one vote per object, so every sticky note can be voted once. I will give 12 votes to everybody and 6 minutes. So everybody who's jumping in the Miro board will have 12 votes. So I'm gonna start and you will see what's happening. You should see this screen showing voting. And then you have these plus icons on all of these sticky notes. And what we are doing is now going over all of these questions on your own. You will look like, and what we're looking for is the measurements, what are most important to track in your opinion. And if you like, how many collaborators sign the standard document? So if you see as underscore, then it means the underscore for these yellow sticky notes. How many times standard documentation is used? How many collaborators sign the standard documentation? We find it's a very important documentation, like to share to community and to something to measure. You click on it, and then +1 will appear. If you want to remove, you can click the minus mark. And this way you go through all the white sticky notes and start voting. After we all do this, we will end up with a heat map and some kind of like priority lists, what we collectively think as most important questions. Muy bien. Entonces, para mostrar la capacidad de lo que podemos hacer con esta herramienta y cómo esta herramienta con buenas prácticas, buenas metodologías, él nos invita a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en que vamos a ir al tablero del Miro y vamos a hacer un ejercicio de votación. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, hay diferentes signos de más. Este es un ejercicio en el que ustedes pueden pensar en él como si lo aplicaran a su algún tipo de proyecto propio o idea propia, en el que su grupo, su equipo tiene que decidir sobre ciertos temas. Pueden ser 3, 4 temas, puede no ser tan complejo como este. Pero es el ejercicio en el que alrededor de un número de temas específicos, un equipo de trabajo puede votar y al final decidir qué tema tiene prioridad o qué tema se va a tocar en esa reunión, qué características se va a incluir en una app, qué documento se va a eliminar o se va a dejar, etcétera, etcétera. Una serie de decisiones que uno puede tomar alrededor de este tipo de ejercicios. Entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación es que vayamos al Miro. Teo entonces va a asignar a cada participante un número de votos y cada uno de ustedes va a hacer uso de ese voto. Imagínense como si fuera una votación de Catalyst, en donde la gente decide qué propuesta va a financiar y al final el mayor número de hadas o de votos en este caso decide cuál es la propuesta a ser financiada. Entonces, la pregunta es, vote sobre cuáles son las más importantes métricas o medidas en su opinión. Entonces, vamos al Miro y simplemente, so people is going to go into the Miro board and you can start the voting. Hay que votar una por cada burbuja. Perdón, sorry. Creo que tenemos one vote per person, right? 12 votes per person, 1 vote per sticky note. Ok, entonces 12 votos por persona y un voto por sticky note. Entonces, un voto por cada signo positivo. Entonces, vamos al Miro. Creo que ya está habilitada la votación. Sí. Y comenzamos a votar. Como ustedes pueden ver en este ejercicio, hay un tiempo límite, ¿no? O sea, el Miro tiene esa característica de hacer el proceso de votación algo bastante es una buena aplicación. Tiene tanto un contador de votos como el tiempo, un límite de tiempo, como un contador. Tiene todas las características. Es muy útil para ese tipo de procesos. Entonces we'll also stop sharing so that my choices won't influence your choices. Ok, entonces comencemos la votación. Creo que ya está
ya está Chico, habilitado. but we have one vote per bubble or per sticky note inside one bubble. You can put as many votes in one bubble as you want. If Okay, you sure. see there are more KPIs that are important to be measured, Okay. and Thanks. yeah, in back on your mind, if you see like, this measurement is missing somewhere, then keep it back in your mind or drop it in Zoom chat. We can add it on later. That's a good point. But we're already in the voting stage, so. Okay, I don't know Okay, if you could restart the voting. There is no problem. As soon as somebody joins, I think they should have the option. Ok. Entonces ustedes apenas van al Miro, encuentran un aviso de si aceptaron o no la votación, entrar a la votación. Entonces, por favor avísennos si If you join to the voting and you don't see this information up here, then on the top right, there is this bubble 5 minutes and going down. If you click it, then it will automatically open it up to maybe ask to join. Ok, entonces la idea es que cuando vayan al Miro, en la parte superior, como mostró Teo, esa es la opción de voto. Entonces, vayan a la parte superior, ahí dice 4 minutos. Entonces, cuando le dan clic, ahí encuentran un aviso que dice Join Voting. Entonces, se unen a la votación y inmediatamente los signos, los signos positivos se habilitan y ustedes pueden comenzar a votar. Recuerden, tienen 12 votos para votar. Entonces, la pregunta de la votación es, qué métricas ustedes consideran importantes? Entonces, pueden revisarlas todas y asignar sus 12 votos como ustedes quieran. Si se los quieren asignar a una sola burbuja, está bien. Si quieren distribuir sus votos en diferentes burbujas, también es válido. 3 minutos 47 segundos restan. Perhaps gave a little too little votes because I realized, it's hard to decide now myself. Como ustedes pueden ver, el contador va reduciendo el número de votos que uno va registrando. Ahí terminé yo. Okay. Entonces hay una opción que dice I'm done, entonces clic y esperan a que se termine el tiempo para todos los demás.
waiting yet? Termino. I think we all voted, right? Oh no, there's one missing yet. 4 people joined. All of them voted. Actually, 5 people joined, but one is visiting Myonair, this blue one. He's not sure what he's doing yet. Voy a fijar a ver. ¿Hay alguien que tenga una duda en el chat sobre cómo votar? If he or she doesn't want extra grind, then it's yeah, I'm not gonna add new time. And let's see, based on this small amount of votes, where did our results lie? Somebody's Entonces, a cuando lot termina of la, votes. cuando termina la votación, entonces al final queda un conteo en cada sticky note, en cada nota queda un conteo de cuántos votos recibió cada nota, y al final él toma una imagen de la votación final, y así es como se decide al final ver cómo quedó la votación al final. Usually what I do is I create a picture because otherwise it's not easy to recognize and to color them. So I usually, color these sticky notes differently that did get votes. If you want, you can help. So coloring all the ones that got at least 2 votes, because we have 4 people here and if the sticky note got 2 votes, except the yellow ones. Although I wonder, let's actually put the yellow one to, let's just make it different. Entonces, y a partir de ahí, pues, él identifica cuáles son las noticas que tienen más, que capturaron más votos, y pues las cambia de color para que se diferencien. A partir de ahí, pues, se comienza la discusión sobre cuáles fueron las decisiones del grupo. Bueno. All right, and one more. Okay, I think we got all the 2s and 3s colored, and the main measurement where we all found that how many integrations are done between Clarity DAO and another collaboration. So this could be the first measurement we are going to reason. But now that gave a pretty nice, actually, like a heat map. If we want to, we can even detail like coloring out the ones in different colors. And if you're now doing it in a crowdsourced way, this is giving us the priority list. What do we actually want the proposal to be measuring? And sometimes it's not the best to put all the measures you want, because you just over complex the voters and the assessors who are reading the proposal. And now we can use even our collective insight from this LATAM down hall that, okay, let's use sentiment for standards. And I think it's actually nice that we, in all of this bubble, we almost found something, except the licenses, microservices, and tasks. It's not a real measurement, but there was somebody definitely thought that whatever the measures are, tasks are important. May I ask something? Yeah. Would you mind repeating what licenses mean? Because I didn't vote on there because I didn't quite understand it. Oh, definitely. Well, okay, fine. Let's do another voting round. And now, because no, don't worry about it. Just wanted to clear the definition. Oh no, you don't want voting then, or what you mean? He wants to know what license means. What's the context of licensing in that bubble? Yeah. Okay. So the idea was that because all of these yellow sticky notes are outcomes and outputs or risk mitigations, and most likely there was a risk mitigation of licensing the tools, because we need to protect our intellectual property, so that it sounds simply that our standard is copied by a big corporation and we just lose out revenue. But all of these collaborative, decentralized
are using to protect ourselves from the outside world, so to say. And we thought that, okay, when we have this license, let's collect how many of different types of partners are using them. Like, do they even use them? Do they even care? Like, is it Creative Commons, or I'm just building something because this is my passion. I want to build. I have no clue about regulations and licensing. And that is an insight for us. If we like have 10 partners and nobody uses licenses, like, well, we have to think something of it. Or alternatively, we're capturing feedback from those projects about their limitations of the licenses they choose. So they have licenses, but they have issues with them all the time. And if they're overlapping in different partners, then it's again something we could look into and find help from. Okay, aunque estamos respecto a las licencias, aunque estamos en un ecosistema abierto y la mayoría, y open source, de código abierto en general, uno podría pensar que no hay una manera en la que se pueda proteger los derechos de los creadores, en la que los creadores puedan proteger sus derechos. Las licencias precisamente son para eso. Los desarrolladores en Cardano, en nuestro caso, y en otras blockchains de código abierto, en donde todo el código está para el acceso público para quien quiera verlo, quien quiera usarlo en general, los creadores suelen asignar licencias. Las licencias son las que colocan, licencias es una forma de limitar el uso que se le puede dar a ese código. Nosotros en código abierto somos un poco más flexibles en cómo la gente puede usar. En código abierto nos gusta que la gente cree sobre que use nuestro trabajo para crear sus propias herramientas. En Cardano y en las blockchains y en general de código abierto nos gusta que la gente construya sobre nuestro propio trabajo, que lo use para construir cosas positivas. Pero hay unos límites. En ese caso, hay unos límites de reconocimiento del trabajo. Entonces, si yo construyo mi DApp sobre el trabajo de otra persona, yo debo reconocer que estoy utilizando el código de ese creador, de esa otra persona. Y si hay algún tipo de transacción comercial o beneficio comercial por mi DApp, yo debo entrar a negociar con el creador del código original. Eso es lo que hacen las licencias. Colocar un límite a qué uso puedo darle al código y reconocer mis derechos como creador. Es básicamente. Gracias, Sebas. Thanks, Tibo. All right. So now, as we learned about different KPIs, where they are coming from, we will also need to start reasoning on them when we pick them for the proposal. And for today, I will take one example where we overlap the most. So we have 3 votes on this one. And so I'm going to bring our attention to this table. So I copy paste the measurement name, how many integrations are done between platforms, basically, different partners. We also used like, what is the category of that measurement? Because if we're starting to have many of these, people will perhaps only interested in like, is it technical, or is it revenue related, or is it participation related? And right now we don't really have to think of this, what kind of category it is. These categories come when you start listing more of these measurements, and then how do you differentiate them? But it is important to know, why is this measurement important? Like, what does it give us to measure how many integrations are done between partnerships? And yeah, does anybody already want to? Okay, yeah. Sorry. Entonces tenemos ahora los resultados de la votación. Hemos identificado cuáles son los temas sobre los cuales queremos trabajar. Entonces, como equipo de trabajo, tomamos esas notas y las pasamos a otra sección en la que comenzamos a trabajar sobre esas notas específicas y comenzamos a hacer un análisis sobre las mismas. Go ahead, Tim. So, does anybody want to take a lead and answer why did you pick this measurement? Why do you think this is an important one?
picked that. I picked that because I think integration is important for the ecosystem. Integration between other and inside integration, also integration between other blockchains, other industries in general. I believe in the integration and in the interoperability of the systems in general. Estaba comentando que yo elegí, por ejemplo, cuántas integraciones son hechas por qué es importante para mí en mi caso hacer el seguimiento de las integraciones. Y estoy respondiendo que pues yo creo que es importante la interoperabilidad entre sistemas, en este caso entre blockchains, imaginen Ethereum y Cardano, o Bitcoin y Cardano, o Solana y Cardano, o Ergo y Cardano. Yo elegí esa porque yo creo que son importantes para el crecimiento de un ecosistema, para nuestro ecosistema en este caso. Esa fue mi cosa. Go ahead. Adrian, a little bit on what you said, Sebas. I believe the integrations are also a key metric, because if you build a good enough product, if you have something that people want to use, is that you're doing something well. En español, me salió el acento. Básicamente lo que decía es que si vos creaste un producto que la gente quiere integrar y quiere trabajar con eso, es una de las mejores indicaciones, porque la gente que sabe construir quiere usar lo tuyo, así que me parece ideal. Absolutamente. ¿Digo? Yeah, totally agree. And from my side, I see from the outside, when you see the amount of integrations done on this standard, 1 or 2 or 100, if these numbers get big, they're like, what is happening? Why people are integrating this standard? Why are these people collaborating? Should I be part of that? So I feel like that's a good marketing measurement to be showing. Like, hey, we have 20 people joining and integrated with each other through 100 different products. And that there we can leverage that interoperability that Sebastian mentioned. Hey, these teams and communities are integrated with systems, and they're leveraging each other's skills and tools to achieve what they were to achieve, basically. Okay, el trabajo que uno con su equipo de trabajo hace en esta herramienta y siguiendo esta metodología es abierto. O sea, cuando establecemos una votación, sabemos, la idea es aportar al trabajo del equipo, o sea, que no es una votación oculta. Entonces, después de que surgen los resultados de la votación y tomamos las notas, los temas elegidos y los pasamos a una nueva sección, pues tenemos que empezar a analizar cuál es la razón de que hayan sido elegidos. Entonces, comenzamos a preguntar quién eligió esta y por cuáles son sus razones, cuál es su razonamiento para elegirla. Y cada integrante del equipo comienza a exponer sus razones. Entonces Lucas y yo expusimos la nuestra inicialmente, el profesor activo eligió la de él y está exponiendo por qué la eligió. Y así sucesiva, y el proceso tiene lugar de esta manera. Hasta que al final llegamos a un razonamiento general de por qué las elegidas fueron votadas como tal. Tío. And in Measurebench, we also have, it's a good to try to think if you can say what is the current situation and the expected situation you're driving with your proposal. And as for current situation, if you look at the landscape of generally the standards we are building and decentralized systems, I actually see a very little integrations, because well, we have ADA doing a summon, or we have like ITScale kinda is doing, but still it's not integrated with anything. So we have good tools in silos because we're not able to transfer the modules between them. And on top of that, now we have ChatGPT, but we can just turn in ChatGPT into IDEascale. Like, hey, I want to learn, is there any technical proposals regarding Python in Fund or Catalyst? We can't do that because there is no integration between that. And there was no standard to make it very easy to integrate. So I will say in
current situation, we lack the integrations between tools and we have right now. Does anybody have another take? Oh yeah, of course, translate. I keep forgetting. Yeah. No, just a point. Uno trabajando en esta herramienta uno podría seleccionar, cuando uno ya está analizando tema por tema de los que surgieron de la votación, uno podría analizarla de diferentes maneras, analizando diferentes cosas. Pero en esta industria en la que nos encontramos, esta industria blockchain, uno debe hacer ciertos análisis específicos. Entonces, Teo lo que hace con sus metodologías es ya tener cuáles son las preguntas, es ya definir, ya tiene definidas cuáles son las preguntas claves que hay que hacer alrededor de un tema. Esto es aplicable para el entorno blockchain y para otras industrias similares, como hay inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, si tenemos un tema, haríamos bien en seguir esta metodología, porque esta metodología ya tiene claras las preguntas que deben hacerse para llegar al fondo del asunto. Tío. Does anybody else want to include some current situation, or what are our expected situation or measurements? I can share for the expected one that we would like to, because in the proposal we mentioned DAO-Lens, Singularity Net Marketplace, and Insight IQ as like the main place to create a proof of concept. So with these three, there will be already 3 integrations, and that would be a good starting place. But if you also take in like Gimbal Labs, they're doing this escrow and bounty system, perhaps we could get another one. So pushing it a little, so I will give 4 integrations between Pues aquí lo que se está describiendo es, se está haciendo el análisis de un tema, o sea, se está pasando el tema por diferentes fases de análisis. Primero se analiza la situación actual y después se da el equipo de trabajo en general define una posible situación esperada. ¿Qué podría esperar el equipo de trabajo de esa situación en el futuro? Then another thing, multiple integration between different platforms, because you can have like, because currently platform can do many things like launching events, doing task management, having forums, having discussion panels, and integrating each of these elements would be one extra integration. So I will just mention that here, the multiple between platform modules. Además, obvio, cuando hablamos de integraciones, ¿cuántas integraciones, la situación que se espera es múltiples integraciones entre diferentes plataformas? Es el resultado más, digamos que más obvio, pero es lo que se espera. Go ahead. Then we maybe want to think of how will we measure it. So in that case, we're thinking like, do you use numbers, or like, where do you even like store it? Is it something that there has to be like a signature between the different contracts, or yeah? So basically now is our question, how do we want to showcase that, where people will look at these measures? And in this example, how many integration are done between different partners, I would
see it as like a development site where they have like a GitHub repo or an API connection. So to me, I would right now assume it's going to be GitHub commits basically. Todos estos puntos que le está tocando tienen mucha relación con lo que uno tiene que responder cuando formula una propuesta. Entonces, es un buen ejercicio, es una recomendación para todos es una pregunta constante de todos los de la comunidad, no solo de la comunidad LATAM, sino de afuera también, de muchas otras comunidades. ¿Cómo hago para presentar una buena propuesta? ¿Y cómo aumento mis probabilidades de que sea financiada? Como ustedes saben, una cosa es presentar propuestas, pero financiarlas, que resulten financiadas, es otra cosa. Entonces, este tipo de preguntas, si ingresan al Miro y le echan una chequeada a este tema, harían bien en revisarlas porque tienen una conexión directa con lo que ustedes tienen que responder, lo que ustedes tienen que presentar en una propuesta a Catalyst. Entonces es un buen ejercicio. De aquí en adelante solo restaría sentarse y escribir la propuesta porque ya tendrían las ideas claras, ya tendrían clara la dirección que quieren tomar. Go ahead. And finally, we also want to think of like how do we roadmap our measurements? Maybe we will start reporting it because some measurements we may not be able to start. For example, to get into integration, we have to first figure out the standards and the teams and the rewards and how do we share all of these resources we have and the skills we have. And so we can bring like conditions, and then how long you share these measurements, like there are durations or like when do we like stop after we have like 5 integrations? Do we still want to show it, or we take a stop on that? So, and yeah, different measurements will have the different roadmaps, and in current scenario, I would say that the condition is after work, or after basically tasks are established and they are picked up by collaborators or partners. And I don't actually see a reason to stop it. So once there is one integration, it stops basically with the proposal. It stops with closing report. Okay, y así es como termina el proceso. Entonces, en general, en eso consiste, tenemos una ideación inicial con el grupo de trabajo, formamos toda una desarrollamos una serie un visual de todas las conexiones posibles entre los puntos más importantes de una idea. Después de tener todo el esquema general, podemos poner a votación cuáles son los temas más importantes de la idea que queremos estructurar con nuestro equipo, siguiendo el procedimiento que Tío nos compartió hace un momento. Y luego podemos extraer esos puntos más importantes y hacer un análisis de cada uno de esos puntos. Y al final tenemos una información completa de qué es lo que queremos hacer. Entonces, lo único que resta es hacer el documento formal, ya sea de por ejemplo, nuestra propuesta de idea scale o el documento tradicional. Pero ya con este esquema, con esta metodología, podemos tener ideas más claras de cómo desarrollar un proyecto. Tío. This is all it takes to do one measurement. And when you do this, now what we don't go this on today, but in order to finish your proposal today, the KPIs, you will take another measurement. And now as you do it, you will actually able to reuse your own previous elements.
some people, some measurements will have the same property as that one. Oh, actually, yeah, your hit commits or like increases the use cases for the other users. Like there is many repetitive cases, and the more you do it, the more you will kind of see the connections and the relevance, and it gets easier. And even cooler of that is where technically, if you do it for different proposals, you're actually able to cross-reference this information and start copy-pasting, because there is a lot of pattern when doing these proposals that can be used. So yeah, this was key performance measurements, today's chapter. I hope you learned something from that, and yeah, would be actually be interested that what did you learn and was it helpful, and then we can have a final session overview and I will show what's happening next. Thank you so much, Tío. La respuesta a la pregunta, ¿cómo hago para presentar una propuesta que sea financiada? ¿Cómo hago? Una de las mejores respuestas que hay al respecto es seguir la metodología de Tío Sachs. Él lleva muchos fondos refinando estas metodologías basado en el conocimiento que tiene, no solo de haber sido financiado con muchas propuestas con uno de los grupos más importantes de Catalyst, que es el Swarm, sino también de tener mucha relación y mucho contacto con muchos proponentes y con muchos miembros de Catalyst. Entonces, todo su trabajo en Catalyst está reflejado en estas metodologías. Entonces, recomendación, si ustedes quieren presentar una propuesta que sea financiada, sigan estas metodologías, échenle un vistazo, sigan la metodología, y yo estoy seguro que eso aumentará sus probabilidades de recibir financiación en ese caso. Pero más allá de Catalyst y la financiación y todo esto, si ustedes quieren desarrollar una idea de cero y contar con una herramienta, y además de eso con metodologías que les permitan trabajar mejor alrededor de una idea con su equipo de trabajo, Miro es su herramienta. Y estas metodologías de Tío Sachs facilitan mucho el desarrollo de ese tipo de trabajo. Thank you so much, Tío. Voy a compartir aquí en el chat el canal de YouTube del Swarm. Dale. Allí ustedes pueden encontrar muchos de los videos que vieron en esta charla. Es el mini proposal workshop, Key Performance Measurements. Y pueden encontrar muchos otros videos de Tío. Es una gran herramienta para, digamos, para comenzar el fondo 10 con pie derecho. Una buena lectura para el mes o 2 meses que quedan antes de que comience el pitazo inicial. ¿Confirmado eso los 3 meses? Lo escuché hoy. No, yo no tengo ni siquiera estoy preocupado por eso. Pero sé que es el tema de la tendencia, pues. Si quieren buenos resultados, estudiense esto. Recomendado. Chivo, I wanted to really thank you for this. I've been meaning to join one of these workshops for a long time, and yeah, quite excited for this. Lately, I've been doing a lot about productivity management and life work balance management. I actually try gamification of my life through an app online, and yeah, it's been quite useful. I managed to be more productive, be more clear with ideas. So have no doubt that this will be quite useful for this as well. So thank you very much. Welcome. And if you actually need a totally clean version, then there is this mini proposal workshop template on Maraverse. You can simply click use template and it generates you the clean template for your own Maraboard without all the extra stuff we have created here. Excelente. Iván nos acaba de facilitar un link a un Miro board, un template, un modelo que podemos usar para hacer empezar nuestro propio trabajo con nuestros proyectos y propuestas e ideas. Entonces aquí está en el chat. Muy útil. Thank you so much, Steve. Excellent. Also, Chivo, I wanted to ask for
for apologies because our translation services didn't work. But I also already told the guys that I committed to translating this video to Spanish to titles. So yeah, it probably took me a few days, but we're gonna have that in Spanish if you want, of course. So everyone in the Latin American community can take advantage of this. Maki, can I make a suggestion? Yeah, You sure. could upload the recording in a Azure folder that I will send Yeah, you. sure. We get the transcription. From the transcription, we can translate to several languages, and from there we see what we do. It's probably going to need some revision and such, but I think it's faster than you do manually anyways. Sure. Sure. Let me know right send me a message and we can talk about it. Yeah. The Alright. video is already gonna be available on YouTube. So it's gonna be recorded there as well. I would. I don't know if I have a hosting thing here, because if we put there's YouTube compression, so it's even worse for Azure gets even worse because of that. Yeah, I'm sending you the. Who is recording Yes. the town hall? What? Who is recording the town hall? Juanita? No, I'm recording through YouTube. Okay. I've streamed the Because whole town hall. because when you record the meeting, when the call is finished, the platform reveal and rendering the whole meeting, and in the same folder is the chat The text. there. Yeah. Yeah, we can ask Alex for the chat as well if you want it. Pero bueno, creo que eso es todo. Creo que ya nos podemos despedir acá. Chivo, you wanted to say something else? You mean me? Yeah. 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 All my question from you is only to ask is there anything like special you learned, or how could I improve this system or engagement, anything or feedback like that? Other than that, I do have something I keep forgetting is feedback link, where you can also type in what did you learn, what is your good opportunity for improvement. But the main things we are also looking for our proposal is this: how easy it was to participate, and you choose like the rating very comfortable with voicing your opinion, and how strongly do you feel that the session progressed at the best possible pace. Well, one of the things I enjoy the most is actually to start thinking about how I'm gonna measure stuff. Because it's very easy to say like, oh, okay, I want to do this and that, and yeah, I want to be successful in this and that. But I don't think most people, in my case, for example, we don't spend so much time thinking about how we're gonna measure, and especially when we're gonna measure, because we just want to get to one number maybe in 1 year, but you have a whole year in the middle that you could see progress and measure progress. So yeah, that's what I took from this workshop. Excellent. Thank you so much, Tito. Thank you, Kawa. Thank Bueno. you, guys. It was great. Translation service was awesome. And thank you so much, Juanita, for